Muy buen día, queridos oyentes. El Señor nuevamente nos ha permitido abrir los ojos a la luz de un nuevo día, porque nuevas son sus misericordias cada mañana. Segundo de Crónicas 20:20 declara que en el momento más difícil de la guerra, Josafat dijo al pueblo: «Creed al Señor vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados». Que ese sea nuestro deseo al estudiar la palabra de Dios. Muy buen día, domingo 8 de julio de 2018. Hoy nos corresponde estudiar Gálatas capítulo 2. Alguien dijo que la carta a los romanos es la expresión del Evangelio y la carta a los Gálatas es la defensa del Evangelio. Pablo, siendo llamado por Jesucristo en una comisión divina para los gentiles, tuvo que enfrentar muchas discrepancias en relación a la justificación por las obras, es decir, muchos judaizantes querían obligar a los nuevos conversos a tomar el estandarte judío y no meramente la bandera de Cristo. Pablo hace frente a la prosopagnosia o ceguera teológica de su tiempo, declarando tácitamente que la justificación por la fe es la única forma de salvación tanto para los gentiles como para los judíos. Entonces, de manera sucinta, enunciativa, pero no limitada, queremos dejarte algunas lecciones prácticas de este capítulo. La primera es que la justificación por la fe es una verdad trascendental. El apóstol sabía que al pie de la cruz se funden los corazones, desaparecen las desavenencias. Lo que Pablo quiso presentar ante los falsos hermanos judaizantes es la única verdad para resolver el pecado, es decir, declarar una verdad absoluta, la justificación por la fe. Pedro compartía el canapé y néctar con los gentiles. No obstante, cuando estaba con los judíos, se comportaba hipócritamente, acción a la que inmediatamente Pablo hizo frente. No podemos hablar del libro de Gálatas sin dejar de mencionar a la Reforma Protestante a través de Martín Lutero con las 5 solas. Sola Escritura. La Biblia debe ser nuestra única salvaguarda en materia de fe y práctica. Si algo la contradice, entonces la desechamos. Solus Christus. De acuerdo a Hechos 4:12, en ningún otro hay salvación, solo en Cristo y en su nombre. Sola gratia. La salvación es un don de Dios. Sola fide, y es por medio de la fe. Solo Deo gloria. Finalmente, porque lo que Dios hizo merece la gloria. Es decir, salvo solamente por lo que Dios hace por nosotros. No podemos añadir ni un ápice de nuestras obras para ser salvo. Solo hacemos obras bajo el principio: si me amáis, guardad mis mandamientos. Lo que hacemos no es para salvarnos, sino porque somos salvos. Entonces, y solo entonces, haremos las obras por amor. Después de la Reforma, le debemos mucho a Elliot Wagoner y Alonzo Jones, quienes ayudaron a la Iglesia Adventista en las décadas de 1880 y 1890 a redescubrir la verdad de la justificación por la fe. La segunda lección es que se debe hacer frente a las falsas doctrinas. Pablo hace frente no solo a los judaizantes, sino al mismo Pedro, llamándole la atención por dos aspectos: simulación e hipocresía. Dos cosas que debemos cambiar hoy día. Cabe mencionar que Pablo nunca habló mal de Pedro. Es cierto que lo reprendió, pero tampoco formó una iglesia aparte. Antes bien enfatizó: Santiago, Pedro y Juan eran considerados las columnas. Y más que eso, él dice que el que obró en Pedro, obró también en mí. No era un asunto de división, más bien tenían que aclarar los puntos de vista y finalmente llegar a un acuerdo. Pedro más tarde diría: como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada. Noten que se refiere como amado hermano y hace énfasis en la sabiduría que le ha sido dada. Nunca menosprecia ni menoscaba a Pablo ni su pensar. En la iglesia debemos entender que disentir no es discutir, sino más bien llegar a acuerdos, tal como sucedió con Pablo y Pedro. Recordemos que en la iglesia debe haber unidad en medio de la diversidad. La tercera lección a compartir es que la verdad nunca descuida el deber cristiano. Alguien dijo: la verdad sin amor es brutalidad, y el amor sin verdad es hipocresía. A Pablo se le encomendó cuidar la verdad y lo hizo con mucho celo, pero también se le dio una tarea que no debemos descuidar ni justificarnos diciendo que estamos predicando. Es aquí donde se complementa lo que Santiago dice: fe sin obras es muerta. No hay ninguna discusión entre estos dos pensamientos. De hecho,
Pablo dice, solo nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo que fui también solícito en cumplir. Personalmente, cambié mi manera de orar. En vez de decir, Padre, acuérdate de los pobres o dale pan a los necesitados, mejor digo, Señor, ayúdame a ser un instrumento en tus manos para hacerle bien a las personas que lo necesiten. No es lo mismo pedir por que hacer por, así que no descuidemos el deber. Te invito a visitar con tus amigos un asilo, un orfanato, un reclusorio o sencillamente sal, compra algunos juguetes y ve por ahí donde encuentres a un niño, dale ese regalo. Recibiste de gracia, dad de gracia. En suma, dijimos que la justificación por la fe es una verdad trascendental. Elena G. de White enfatizó que es el mensaje del tercer ángel. Hay que hacer frente a las falsas doctrinas con la palabra de Dios, oración y fe. Y nunca descuidemos lo más importante, a saber, las personas. Primero las necesidades de nuestros prójimos y aún de nuestros enemigos, después la verdad. Que Dios te bendiga. Agradecemos al pastor Jorge Alberto Jiménez Jiménez por compartir esta meditación y quien es pastor del distrito Jalapa 1 en la misión Centro de Veracruz. Este programa, Señor Transfórmame, es cortesía del Sistema Educativo Adventista, plantel 5 de Mayo, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Queremos invitarles a compartir con otros esta bendición.